Bueno, gente, vamos a empezar una nueva ola expropiadora. Nos hemos sumergido en Juego de Tronos, nos hemos sumergido en El Señor de los Anillos y en Harry Potter. Vamos a meternos ahora con Star Wars con En Defensa del Episodio 1. El título ya está mal para empezar. Es indefendible la amenaza fantasma. Pero bueno, vamos a sumergirnos en este universo. Sí, va. I may have gone too far in a few places. Al menos son mejores que las secuelas. Bueno, sí. Eso es pena de otro, consuelo de tontos, ¿eh? Star Wars es una de las sagas más discutidas en internet. Han habido debates a muerte de las películas y los seguirá habiendo por el resto de la eternidad o hasta que la vida ya no sea sostenible. El punto es que se ha dicho tanto de esta franquicia que se ha vuelto difícil no ser terriblemente redundante al tocar este tópico. Pero bueno, hola y bienvenido a PBZ. Debido a que generalmente las precuelas suelen por lo general ser vistas de forma negativa, aunque aparentemente no tanto como estas otras muchachas, me parece... Sí. El tiempo ha destruido la era de Disney, una buena forma de iniciar esta incursión de retrospectivas con la amenaza fantasma, desde otro ángulo y por ahí cambiar un poco tu perspectiva de la misma sin pretender ser poseedor de una postura superior o verdad objetiva ni nada por el estilo. En el mejor de los casos, tanto vos como yo podríamos llegar a aprender algo de esta experiencia entre mi vida. Lo único salvable, bueno, es que claro, también es injusto, es que uno también muestra ahí mucho el favoritismo, que lo único salvable de las precuelas es el Conde Dooku. Pero no, porque es Christopher Lee. O sea, el tipo puede ser Sauron y se salva porque Saruman, ¿me entiendes? No, porque es Christopher Lee. Video y tu comentario, y en el peor de los escenarios, cada uno mantiene su postura y seguimos siendo ambos felices. Sin más preámbulos, iniciemos hablando de los por qué que envuelven a la amenaza fantasma, y quién sabe, tal vez en el camino puedas comprender las razones por las que, si te soy honesto, no creo que esta película sea tan mala ni la peor de la trilogía. Y sí, antes de que me lo preguntes, vi los videos del señor Plinkett. Endless trash! ¿Cómo que se llama? ¡Basura interminable! Acepto ese comentario. Y claro, decir que no es la peor de la trilogía, bro. Bueno, es que el ataque de los clones es una cosa que no tiene nombre. La venganza de los Sith, te la compro. Te la compro la venganza de los Sith. Así como la epistemología reflexiona sobre el contexto histórico de las diversas producciones de conocimiento científico, voy por una agüita mientras suena el video. creo conveniente que nosotros hagamos lo mismo con episodio 1. Empecemos por lo obvio. La amenaza fantasma estaba destinada a ser rechazada desde un inicio por muchos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que claramente esta es una película con falencias significativas. El mismo George Lucas te lo puede decir. I may have gone too far in a few places. Pero hay que entender que también es muy factible que jamás cumpliera con las expectativas de los que ya eran fans de la saga. Pongámonos en el lugar del fan de una historia que por 20 años estuvo imaginando en su cabeza cómo serían estos legendarios 3 episodios que le habían prometido. Uno no solo va construyendo en su mente lo que le gustaría que fuera, sino también que se genera una expectativa al punto que difícilmente pueda ser alcanzable. Más conociendo a George, persona ridículamente experimental en un montón de aspectos relacionados con el cine y que fuera de algunas excepciones no es un individuo que le guste hacer mucho fanservice para su público. Sumado a eso, entre que tuvo el control total de la producción por primera vez con esta película y el hecho de que en el tiempo la gente crece y cambia, era imposible recapturar la esencia de la trilogía original. Además, tampoco fue la intención de Lucas hacer esto. Al contrario, uno a partir de las entrevistas y comentarios del director puede empezar a apreciar que el contraste tan diferente entre ambos sets de largometrajes fue... Esto también es importante mencionarlo, ¿sabes por qué? Porque esto pasa mucho. Y es que a veces el artista cree que como él es el creador, él es el que siempre tiene la razón en todo y su opinión es la única que cuenta. Esto también pasó con Naruto, porque si te fijas, después de que se fue el editor de toda la vida de Naruto, Shippuden se fue a la mierda. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Como ahora no hay nadie que controle nada de lo que hace Lucas, sus ideas se van sin control y se vuelven un desastre. Totalmente intencional, ya que...
El mundo de la trilogía original fue diseñado por cierta filosofía del mundo vivido. Es decir, que si prestamos atención a episodio 4, 5 y 6 y vemos los objetos, las locaciones y hasta la gente, realmente se puede apreciar que están destruidos, desgastados. Se sienten como un lugar real porque se ven esas imperfecciones que uno solamente puede apreciar cuando sale en la calle en el mundo. Es una técnica muy eficiente que en su momento logró separar a estas películas de lo que se entendía como sci-fi en ese entonces. Le hace algo perfectamente limpio, casi evocando un ambiente clínico. Con el tiempo, películas como Aliens o Blade Runner le dieron su propio giro a esta idea del universo vivido y hoy en día podríamos llamar lo que es casi una regla implícita en este tipo de historias. Pero por su parte, The Phantom Menace no tiene casi nada de esto. Tanto ambas civilizaciones de Naboo como Coruscant son extremadamente prolijas, limpias, sin defectos. Los edificios, los vehículos son totalmente lo contrario a la estética angular a la que uno estaba acostumbrado. Literalmente, si a alguien que no vio la saga le ponen enfrente un X-Wing y un Naboo Starfighter juntos, si le decís que son de dos franquicias diferentes, es factible que te crea. Lo mismo ocurre con las vestimentas. En palabras de George Lucas, con el Imperio se acabó la moda. Esa fue su explicación sobre el vestido minimalista de Leia y otros atuendos, algo que es cierto. En la trilogía original todos andan con ropa súper básica, túnicas desgastadas o si son atuendos con diseños bastante... Bueno, verdad que sí, ¿eh? En Avatar los guionistas nos salvaron de muchas tonterías de los creadores, exacto. El actor, el guionista principal o el que era más relevante era Aaron Earls, algo así se pronuncia el nombre. Y él fue el que le dio tanto protagonismo a Zuko. Y luego se fue para ser Príncipe Dragón. Así que sí, a veces los editores, la gente del equipo te da ideas que te ayudan a refinar tu propia mentalidad. Pero claro, como tú eres el creador y tú eres George Lucas y eres el más famoso de todos, cualquier cosa que se me ocurre va a ser genial. complejos que destacan están sumamente gastados, como si pertenecieran a otra época. Un diseño como el de la Reina Amidala simplemente no encajaría en el Imperio Contraataca, Una Nueva Esperanza o El Retorno del Jedi. Esto puede ser alienante, pero no intrínsecamente negativo. De hecho, es una cuestión temática conectada con el rol de la trama del episodio 1 en la saga. La amenaza fantasma visualmente trata de mostrar a la galaxia bajo el control de la República como tiempos de paz. Está deliberadamente exponiendo a la audiencia a, podríamos decir, un tiempo más civilizado y próspero. Con falencias claras, pero próspero al fin. Por eso es interesante el contraste con Tatooine. Este planeta, por un lado, debe respetar la estética del episodio 4 por una cuestión de coherencia interna, pero también para comprender la diferencia de vida en un mundo lejos de la República. Sumado a eso, Naboo en su diseño juega mucho con el lenguaje específico que usa George Lucas en sus películas, tomando influencia de otras cosas, y en este caso porque hay una intencionalidad que afecta de forma importante a la historia. Déjame hacerte una pregunta. Sí, Roma. ¿De quién trata la historia de The Phantom Menace? La respuesta es simple. Trata sobre Padme y el pueblo de Naboo visto a través de los ojos de dos Jedi, algo dicho por el mismo director. Pero el conflicto de Naboo no solo es central para episodio 1, sino que es clave para el desarrollo de las precuelas e incluso toda la trilogía original. Es por eso que las influencias que se toman para crear visualmente este mundo no deben ser interpretadas como meramente estético. Hay toda una cuestión temática de fondo. No es casualidad que muchas escenas de Naboo fueron filmadas en Italia, siendo prácticamente todos los interiores tomados en el Palacio Real de Caserta. Pero además está el tema de que todas las locaciones están basadas en una combinación de diversas arquitecturas mediterráneas, en especial de las helénicas. Y esto se debe a que uno de los pilares principales de las precuelas es The Fall of the Rome Empire de 1964, una película dirigida por Anthony Mann. ¿De dónde crees que salió Obi-Wan? Coño, es el actor de Obi-Wan Kenobi. Como su título indica y podemos ver en la pantalla, esta película es citada visualmente en episodio 1 y esto se debe a que en las precuelas hay todo un puente temático y paralelismo entre su historia y la caída de Roma. Pasa básicamente lo mismo. En la película están celebrando la victoria de Naboo frente a los separatistas, pero lo que en verdad no saben es que están celebrando el final de la República y el inicio del fin para Anakin, ya que pusieron a Palpatine en el poder. No solo la canción de celebración oculta el tema del emperador, sino que así como Naboo, sin saberlo, está celebrando el primer paso del plan del emperador, en la caída del Imperio Romano, en su respectiva escena citada en Star Wars, están celebrando el ascenso de Cómodo como el nuevo César, sin saber que esto va a implicar un periodo de violencia y terror para todos ellos. Para el colmo, la escena de la amenaza de fantasma es tan lista que también... Claro, también copia la celebración del final de La Nueva Esperanza, sí. Hace ecos al final de Una Nueva Esperanza, con una combinación de tomas casi idénticas e incluso el diseño de Padme evoca al de Leia al final de esta historia. Pone a uno en una falsa seguridad y familiaridad, pero una vez que termina episodio 3 y vuelves a remirar la trilogía, la lectura de la escena va a ser totalmente diferente. Si bien no es una regla universal, el hecho de que este momento de la película se pueda recontextualizar tan fuertemente para la audiencia luego de que ésta logre ver la historia completa. Coño, se habla muy poquito de eso,
Padme tremenda saltacunas, ¿eh? Completa suma mucho a la experiencia y es una muestra de sustancia y planeamiento en la historia. Star Wars en general está lleno de esto, pero en las precuelas es particularmente fuerte como parte de la experiencia y manera de comunicar ideas y simbolismos a su audiencia, así que considero necesario que hablemos de... Lenguaje. Star Wars se encuentra en una extraña encrucijada tanto en la industria del cine como así también a los ojos de la gente que la consume. Es una de las pocas franquicias que es cine de taquilla super mainstream y al mismo tiempo es cine de autor, un autor bastante experimental para el colmo. Es por eso que para comprender algunos de los aspectos más interesantes Experimental, bueno, deja que te lo diga. En los efectos especiales sí. indiscutiblemente positivos de las precuelas, hay que entender quién carajo es George Lucas y por qué hace las cosas como las hace. George Walton Lucas Jr. empezó como un estudiante de sociología que mandó toda la mierda y se fue a cumplir su sueño de estudiar cine, así se muriera de hambre en el futuro. Oh, la ironía. Toda su etapa formativa la tuvo en San Francisco, donde en su momento hubo toda una movida de cine muy experimental que cautivó a George, desde obras como Beyond Dul Care, un corto animado muy experimental, hasta cosas como la película italiana Fenómena, entre otra tonelada de títulos, pero principalmente su estilo fue resultado parcialmente de la suma de dos influencias. Primero está 2189, un cortometraje de Arthur Lipsitz, quien a partir de footage que encontró logró ensamblarlo de tal manera que le dio un nuevo significado. ¿Te suena familiar? Esto claramente es una influencia que podemos ver en Star Wars, como mencionamos antes, ya que Lucas toma momentos e ideas de ciertas obras donde algunas veces son un simple guiño, pero en otras oportunidades Lucas cita a otras películas con el fin de... Claro, de hecho esta película se llama La Fortaleza Escondida o algo así. Esta película japonesa de samuráis es literalmente una nueva esperanza. George Lucas quería hacer un remake de esta película. Luego fue que le agregó elementos de Dune y de la Fundación, y con eso fue que construyó Star Wars, pero es la misma pinga. Jugar con su simbolismo y subtexto. También está el tema de que en el caso de las precuelas, estas citan mucho a la trilogía original y es a partir de esta repetición de ciertas tomas que el lenguaje de símbolos visuales de las películas van ganando otro valor que va evolucionando a medida que van saliendo más entregas. Por lo que si bien podemos decir que en términos superficiales obras No me había fijado en ese detalle, bro. Mira. Oye, Lucas, bien tirado esa referencia. Bien tirada esa referencia, Lucas. como Flash Gordon y Forbidden Planet tienen influencias en estas 6 películas, hay un subtexto de citas mucho más complejas que el de esas obras, algunas externas a Star Wars y otras dentro de la misma saga. Ya mencioné antes la caída del Imperio Romano como la piedra angular de la amenaza fantasma, es el equivalente a la fortaleza oculta de Kurosawa en A New Hope, pero existen una infinidad de otros ejemplos que influyen a esta. Exactamente, el antiguo alumno que tiene que enfrentarse al nuevo. Solo que Luke no mata a Vader. Y Anakin sí mata a Dooku. La obra. Por ejemplo, las películas de Buster Keaton definen en su totalidad al personaje de Jar Jar Binks, como así también Seven Samurai y The Throne of Blood establecen cómo es toda la estética y temática del enfrentamiento final de la película, involucrando a los Gungans y los droides. Hay tomas que citan directamente de Star Wars, las cuales son clave para conectar ciertas ideas. El hecho de que episodio 1 cierra con Qui-Gon Jinn en un velorio de fuego, en un sentido totalmente opuesto a cómo Luke ve a Vader, no es casualidad, literalmente. Mira, sí, mira, está del otro lado. Establece que al morir el mentor de Obi-Wan fue el momento en el que el ciclo de caída de Anakin comienza, ya que Qui-Gon era lo que Anakin necesitaba en ese momento para poder crecer como un Jedi totalmente diferente y que no cayera al lado oscuro. Claro, es que es interesante porque Lucas tiene muy buenas ideas y plantea cosas interesantes como todo esto de que Anakin y Luke pasan por el mismo arco y pasan básicamente por los mismos hitos. Como por ejemplo esto, de que a ambos en la primera película se les muere su mentor, a Kenobi y Qui-Gon. Y esa es la tragedia de Anakin. Él era muy pequeño todavía y por eso se quedó sin figura paterna. Pero Luke ya era grande. Ya había tenido una familia, ya había vivido feliz en Tatooine. Y por eso es que él no cae al lado oscuro como Anakin, porque él sí tuvo una guía. Claro, tiene buenas... Ese es el problema, exactamente, Raciel, que el problema de George Lucas es la ejecución, no las ideas que tiene.
Este ciclo, simbólicamente, termina una vez que Vader muere Claro, en y paz. además esto, mira, ¿cómo comienza? Mira, porque la rima está interesante, porque no es una rima, no es una rima de traducción, no es un paralelismo, es un cambio de ciclo. Mira, en el retorno del Jedi, el velorio de Darth Vader es el fin del arco de Anakin. Mientras que la muerte de Qui-Gon Jinn es el comienzo de la vida de Darth Vader. ¿Me entiendes? Eso es lo interesante. Al poder redimirse salvando a su hijo y matando al emperador. Podríamos decir que una escena abre el ciclo y la otra lo cierra. Exacto. Temáticamente, en este sentido, Episodio 1 es la película de las precuelas que tiene una mayor conexión con la trilogía original. Es literalmente el génesis de absolutamente todo. La aparición de Anakin, el comienzo del fin para la República, el inicio del plan de Palpatine e incluso el momento en el que el nacer de Vader se vuelve algo inevitable. Por eso es importante entender que muchas veces se trata de algo más que un guiño, más sustancia y otro significado. Por eso, cuando este director tira el legendario meme de Again, it's like poetry, so if they rhyme, every stanza kind of rhymes with the last one. realmente es algo que tiene sentido. Claro, él lo hace a propósito, ¿eh? Él tiene sentido lo que dice, ¿eh? Exactamente, porque es como el paréntesis, ¿me entiendes? Con la muerte de Qui-Gon empieza el viaje de Anakin y con la muerte de Darth Vader termina, concluye, ¿me entiendes? Está bien planteado. Y lo mismo con esto del duelo de Dooku con Anakin en La Venganza del Sith. Y además que rima en todo. Es la tercera de la trilogía. Es el mismo contexto. El emperador que recluta un nuevo aprendiz. Lo único que cambia es que una es en el principio de la película, que es el duelo de Anakin, y el duelo de Luke es al final del retorno del Jedi. Impacto real en su arte es la forma en que él piensa y filma su historia. Sí, de cierta forma no es justo pedir a la audiencia que sepa de... Pero mira cómo imita el movimiento del Jar Jar Binks. Mira cómo el tipo está diciéndole cómo tiene que ser el Jar Jar Binks. Sí, teoría de cine soviético con el que estuvo obsesionado George y al cual le vive haciendo callbacks. Pero sí es importante entender que a diferencia de la opinión popular, George Lucas sabe mucho de cine. Por ahí no hace el cine convencional con el que uno se siente a gusto. Pero de ahí a decir que no sabe dirigir una película o que no sabe componer tomas es un error importante. Como en toda película, siempre hay una intencionalidad detrás de todo. Fue a pedido de él que John Williams integró un coro en The Duel of Fates para que cada vez que escuchemos esas voces en algún soundtrack, como en The Great Duel, la canción con la que combaten Anakin y Obi-Wan en episodio 3, supiéramos que todo es parte del plan de Sidious. El hecho de que sus tomas no sean convencionales o incluso Spielbergianas se debe a esa búsqueda que tiene el director del realismo, de vender un universo vivo. Lucas sigue un estilo de cinema verité, traducible como cine de realidad. Es decir, en Star Wars y en todas las películas de Lucas, muy rara vez vas a ver tomas preparadas para verse cool o badass. Lucas trata de capturar en la cámara la historia de tal Coño, no me vas a hacer volver a ver las películas precuelas que son malas como pegarte como una patada en los huevos, bro. Pero me está interesando lo que está diciendo el pana. forma que parece un documental, inspirado en los trabajos de Jean-Claude Labraque, como 60 Cycles o Intermedé. Dios, creo que maté todos esos nombres. Piezas audiovisuales claves en la formación del creador de Star Wars. Entonces, si todo esto está presente en la película, si existen intencionalidades y subtextos y que incluso enriquecen a la trilogía original, ¿por qué The Phantom Menace es rechazada por tanta gente? Incluso por muchos de aquellos que les gustan las precuelas. Bueno... Dentro de las precuelas, The Phantom Menace es acusada de ser la más aburrida por tener mucha carga política, pero al mismo tiempo ser la más infantil. Primero y antes que nada, hay que entender que Episodio 1 trabaja en duetos. Su historia trabaja en dos niveles y la forma en que puede ser consumida por la audiencia también puede ser de dos maneras totalmente distintas. Digo que la trama de la... Pero las transiciones sí son una mierda. Bueno, todo el mundo está de acuerdo con eso. Amenaza Fantasma trabaja en dos niveles, porque por un lado tenemos lo de yay, aventura y espadas y memes, pero por otro lado está el aspecto político trabajando en un segundo plano. Yo entiendo que es bastante difícil venir de una trilogía original súper cargada de emociones y acción sin parar y comerse sin vaselina desde el principio de Episodio 1 los títulos de apertura con términos como los impuestos de la ruta de comercio o el bloqueo comercial, cosas totalmente ajenas a lo que venía ofreciendo Star Wars hasta ahora. Claro, sí, porque antes la trama secundaria siempre era algo espiritual, algo moral. Entonces que me vengan aquí con cosas políticas y con esta tontería del bloqueo comercial, tú dirías, bueno, me hubieras dado otra excusa, bro. Un bloqueo por otra índole. Pero es importante recordar que las guerras de las galaxias siempre han tenido política. The Imperial Senate will not steal this. When they hear you've attacked a diplomatic... Not act so surprised, Your Highness. You weren't on any
mercenary mission this time. Several transmissions were beamed to the ship by rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take it away. Uf, la voz de Vader no es tan amenazante, la voz de Vader no es tan amenazante. Rebellion will continue to gain support in the Imperial Senate. The Imperial Senate will no longer be of any concern to us. I've just received word that the Emperor has dissolved the Council permanently. The last remnants of the old Republic have been swept away. It's impossible. How will the Emperor maintain control without the bureaucracy? The regional governors now have direct control over their territories. Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station. Si bien, en pequeñas dosis, estas simples líneas fueron lo que implicó mucho más sustancia en el trasfondo de la trilogía original, y sin ellas, estos episodios de la saga tendrían algunos de los mismos problemas que las secuelas poseen en relación al contexto político inexistente en la historia. Pero claramente, en las precuelas, y en especial en La Amenaza Fantasma, hay un cambio en ese balance de acción política. En estas películas, la acción sigue siendo la protagonista, pero ahora la política tiene un lugar más prominente. ¿Es diferente a lo que uno está acostumbrado? Sí, totalmente. ¿Es algo automáticamente malo? Era más fácil lidiar con la política de una dictadura, también es cierto. No, para nada. Hay que entender que por un lado el contexto de la producción de La Amenaza Fantasma es totalmente distinto. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que una cosa es que algo sea político y otra cosa es que sea burocrático. Y esto de bloqueo comercial, rutas de comercio y pingas así, eso suena muy burocrático, no suena político. Político es que los senadores estén tratando de hacer una moción de censura contra Palpatine porque se nota que tiene demasiado poder. Eso es político. Disolver el Senado, eso suena a político. Tú dices, bro, ¿me entiendes? Al de la trilogía original. Para 1999, el público más mainstream no solo ya estaba aclimatado a este universo, sino que además al sci-fi en general, habiendo experimentado obras como Star Trek The Next Generation en TV, Buck Rogers, Battlestar Galactica y todo el catálogo de Alien, entre otras cientos de cosas. Esto permite jugar con otros elementos que al principio de haber sido introducidos hubieran alienado a muchas personas en los 70. Es como los largometrajes de superhéroes. Cuando uno ve la primera película de Iron Man y su nivel de realismo, nunca podría imaginar que 10 años después ibas a ver a ese mismo personaje discutiendo con un mapache medio borracho espacial y que además ibas a disfrutarlo. Acá pasa exactamente lo mismo. Si hubieran mostrado al Senado durante la era del Imperio, la película original no hubiera sido el éxito que todos conocemos y posiblemente el proyecto hubiera muerto ahí. Por otro lado, el contexto de producción y la naturaleza de la historia eran totalmente diferentes al de las películas originales. La trilogía original fue... No, pero en la película también tiene los dientes partidos mol. Sí, tiene unos dientes así como colmillos súper feos. Cita en un periodo sociopolítico muy diferente. Una era donde todo era construido con blanco y negro, ellos y nosotros, capitalismo y socialismo. Eran los tiempos de la Guerra Fría y las dualidades antagónicas, donde generalmente cuando uno hacía una historia no se requería demasiada complejidad. Ya estaba bien establecido puntualmente en Star Wars qué facción era mala. Dieron sutiles pistas al respecto, como por ejemplo explotar un jodido planeta en el nombre de los memes. En las precuelas, al igual que en el contexto geopolítico de su producción, el asunto es mucho más complicado. Es una trilogía centrada en la caída de una república y en el génesis de un imperio. Esto la vuelve una narrativa intrínsecamente más compleja e inseparable de la esfera política de este mundo como uno de sus ejes principales a mostrar. Pero a pesar de eso... No, y aún así, a pesar de todo este bodrio político, suelta unos factores muy violentos en la venganza del Sith. Así es como muere la democracia, con aplausos. Esa es una frase durísima, esa es una línea más dura de las que se mete Massa. Si hablamos puntualmente de La Amenaza Fantasma, las escenas políticas son bastante interesantes y no muy complejas. Se trata de ver cómo el aparato burocrático que maneja la República no permite eficiencia del gobierno ante tiempos de crisis, cosa que pueden probar al momento de no poder ayudar a Naboo. Todo orquestado por Palpatine para mostrar una debilidad en el canciller, puesto que casualmente él quería. Es una propuesta muy potente la que plantea la película en ese sentido. Es una idea gris. Sí, claramente el Imperio es algo negativo, trágico inclusive, pero esta película deja más que claro que Palpatine puede lograr subir al poder, porque en sí mismo el aparato democrático... No me acuerdo, ustedes me lo dirán, pero creo que durante la primera trilogía no dicen que el emperador se llame Palpatine. Le dicen solo Darth Sidious. Ustedes me dirán. Pero eso, entonces claro, que Palpatine sea el canciller tampoco te daba, por lo menos a mí. Bueno, en realidad no, porque tú ves las películas de viejo y tú dices, este es Sidious. Porque te le dicen, uy, se acerca un Sith y plano siguiente, Sidious.
que compone la República está lleno de falencias que dieron origen a su caída. Ya no estamos hablando de buenos y malos tan demarcados. Para el colmo, a pesar de estas ideas bastante potentes, tampoco se puede decir que la política es tan invasiva dentro de la trama. Si bien está presente y dispersa en diálogos a lo largo de la película. No, pero tú sabes, creo que el problema es que los malos en esta cuestión son la Federación de Comercio. Y tú dices, Federación de Comercio, ¿quiénes son estos randoms? Hubiera sido mejor que fuera Naboo que intentara independizarse de la República. Eso hubiera sido más interesante. Una que otra escena centrada en el tópico. Si compilamos absolutamente todas las conversaciones políticas dentro del largometraje, estas solo suman un poco menos de 8 minutos de la amenaza fantasma. Eso es un 5,5% aproximadamente del total de su duración, y de nuevo, no es que sean 7 minutos sin parar del tema, son diálogos segregados a lo largo de la historia, siendo la escena más extensa y significativa el momento en el que durante una sesión del Senado Amidala reclama el voto de no confianza, y eso son apenas 2 minutos con 37 segundos. Esto de decir que episodio 1 es pura política es extremadamente exagerado. Por eso el argumento de esta película es pura política y además es para nenes realmente no tiene mucho sentido para mí. Todas estas escenas son intercaladas con acción, combates y hasta momentos de crecimiento e interacciones significativas entre los diversos personajes. Para un infante estas escenas son tan cortas que no deberían alienarlo, simplemente las pasa por alto y luego termina emocionado por todo lo demás. Eso me pasó de chico, de hecho eso le pasó a todos los infantes de mi familia y a muchos de mis amigos de chicos. Más de grande uno recién entiende ese segundo nivel de la trama. Siempre me divirtió la teoría de Jar Jar Bonos, que es en realidad el villano, y que Lucas planeaba revelarlo más adelante, pero como a nadie le gustó el personaje, se descartó la idea. Sí, la idea de que Jar Jar es un señor de los Sith, sí. Y aún así apareció en la tercera película. Así que ni tan rechazadas fueron las ideas. Es una teoría buena y divertida, pero hasta ahí. Y le termina dando a uno como audiencia otra experiencia y otra perspectiva sobre la historia. También está la crítica de su ritmo, de que es una película lenta, citando como argumento la apertura de A New Hope en contraposición a ella. En primer lugar, no toda película puede tener, ni tiene por qué tener, una escena de apertura super mega dinámica como episodio 4. Carajo, Empire, los primeros minutos son de un droide dando vueltas en la nieve hasta que Luke lo ataca una criatura misteriosa y empieza la acción. La amenaza fantasma tarda solo 40 segundos más que episodio 5 en iniciar su acción. También es importante entender que episodio 1 fue diseñada para ser la primera entrega de la saga, para aquellas generaciones venideras después de su estreno, o por lo menos eso es lo que este muchacho quiere. Esto implica que va a requerir más tiempo para establecer e introducir el mundo, por lo que no es casualidad que los primeros 20 minutos de la película son dedicados a que entendamos las habilidades y filosofía de los Jedi. En Una Nueva Esperanza es como acá tenés un desierto que es básicamente tierra de nadie, a lo película de Clint Eastwood, el imperio es malo, los rebeldes son buenos, este arma puede destruir mundos, y esto es un Jedi, que vendría a ser una especie de monje, pero que también es un mago y un ninja y un samurái, y vienen en 2 colores dependiendo de si es bueno o malo. Eso está perfecto para el tipo de película e historia que Lucas quería contar en A New Hope, pero la amenaza fantasma tiene que hacer mucho más, porque tiene que encapsular un contexto de los tiempos dorados, de las buenas épocas si se quiere, que para episodio 2 ya se van a ir desvaneciendo. Tiene que además mostrar un sistema político con falencias y sus consecuencias, y ejemplos de problemas que traen dichas falencias. Por otro lado, tampoco basta con la explicación del monje ninja de la cuarta película. La amenaza fantasma requiere mostrar el sistema complejo de la orden, las jerarquías, sus creencias, las posturas opuestas a sus códigos, porque va a ser un elemento central a criticar en la tesis final de la historia. La construcción del mundo de Star Wars en The Phantom Menace es mucho mayor que en las otras 5 películas, enriqueciendo el mundo y el resto de los episodios, incluso recontextualizando mejor algunas cosas de la trilogía original. El otro aspecto que hace que mucha gente tenga la mentalidad de hashtag #NotMyStarWars es el tono. Los niños, el Jar Jar y los yippies, muchos yippies. Sí. Y sí, esta precuela sí, duro eso. posee un tono y una actitud un tanto más infantil. Es totalmente cierto e innegable. Episodio 1 es más infantil que el resto de las películas. De nuevo, explícitamente diseñada de esta manera y para nada algo que sea automáticamente malo. La mala recepción de esto tiene que ver con 2 cosas. En primer lugar, tenemos esta falsa noción de que Star Wars en los 80s era 100% darks y seria. Si es así, no creo que Toddy, una marca de leche chocolatada, hubiera hecho una propaganda utilizando esta franquicia. Princesa, ahora fuerza de Toddy será solo mía. ¡Mía! ¡Villano, defiéndete! Esto tampoco quiere decir que hay que tomar literalmente que Star Wars es para chicos de 2 años y nada más. No, pero es infantil, es muy infantil. Y esto no es entender a tu público, Lucas. Porque ya para esa época, porque imagínate, las películas originales salieron en el 79, en el 80. Habían pasado 10 años. Los niños que crecieron viendo Star Wars ya eran viejos peludos.
Entonces, claro, tienes que hacer una película para viejos pelús, en particular si vas a meter vainas políticas, o sea, que es una contradicción. Meter cosas infantiles, pero con tramas de cuestiones políticas y burocráticas. ¿Me entiendes? Eso es contradictorio. Esta historia fue diseñada para tener un alcance bastante amplio desde el momento que tiene en su ADN una historia tan universal como el monomito, más comúnmente conocido como el viaje del héroe. Pero como toda épica, va a dejar ciertas enseñanzas e impresiones mucho más fuertes en un infante. El impacto de las moralejas de estas historias marcan mucho más a aquellos que todavía están creciendo. Es por eso que se sostiene que muchas obras como el viaje de Chihiro deben ser vistas por primera vez antes de los 13 años, porque el mismo autor reconoce que ciertas cuestiones dentro de ese rango de edad van a tener un significado emocional y poder mucho mayor en la audiencia que si lo vemos ya siendo adultos. Por lo que es importante entender que hasta incluso en sus momentos más oscuros, estas 6 películas son tanto para él como para su hijo. El segundo problema recae en el orden en el que se consumen las películas. Episodio 1, 2 y 3 son, como todos lo sabemos, precuelas, es decir, secuelas que cronológicamente ocurren en el pasado. Eso debería implicar mínimamente sostener la tonalidad de las películas estrenadas previamente. Es difícil hacer una regresión en este sentido. No por nada, incluso tratando de emular el espíritu del Dragon Ball original, GT evitó ser un calco exacto del humor de esta serie y mantuvo muchos elementos más serios que vinieron con la era de Z en la historia. Star Wars debería seguir la misma lógica, por algo las precuelas son eso, precuelas. Pero para variar, George Lucas dijo: me cago en tu teoría literaria, Maki puto, y estableció que el orden correcto, entre comillas, para ver las películas es el numérico. Entonces la experiencia cambia totalmente. De golpe, el tono se siente incorrecto, como si la saga hubiera dado un paso para atrás si uno viene de ver la trilogía original. Pero si uno ve las películas en el orden que Lucas quiere, se puede apreciar un crecimiento orgánico del tono y la seriedad como parte de una narrativa que se va oscureciendo y madurando episodio a episodio. Esto en definitiva es una cuestión generacional. Realmente no hay forma de hacer que alguien que vivió primero la trilogía original y años después vea las precuelas no tenga este impacto y rechazo con el tono y estilo de Phantom Menace. Pero es un problema que aquellos que crecieron con la segunda camada de películas en general no van a sufrir. Pero lo más importante es entender el porqué de las cosas, más allá de que nos gusten o no. ¿Por qué la amenaza fantasma decide tener ese tono mucho más, entre comillas, infantil? Simple, contraste. Las precuelas cuentan la historia de una tragedia, de un héroe caído, de la muerte de una democracia, donde hasta vemos el asesinato de niños en masa. El episodio 1 sirve para generar un juego de contraste muy fuerte con Revenge of the Sith y los subsecuentes episodios con el fin de hacer énfasis en lo terrible. Nah, pero yo no creo que el tipo tuviera pensado ya la venganza del Sith para episodio 1. Que fue la victoria de Palpatine, creciendo la historia con la audiencia en el proceso. Pero bueno, a pesar de todo esto, hay ciertas cosas que repelen a parte de la audiencia que tenemos que discutir. Otro ángulo sobre los personajes y los elementos de la historia, ¿ok? La gran crítica de los personajes de las precuelas es que, en contraste con los personajes de la trilogía original, carecen de carisma y actitud que uno podría encontrar en un Han Solo o una Leia. Básicamente, los personajes de las precuelas se sienten estériles, algo que es cierto, aunque tiene sentido dentro de la historia, porque todo gira en torno a los Jedi, una organización dogmática de monjes y políticos. Pero lo que nadie nota, o por lo menos trae a la mesa, es que en el cast de la amenaza fantasma hay 2 cartas salvajes y muy emocionales, y una de ellas es Anakin. El Jeepies. Anakin tiene un rango de emociones enormes dentro de esta película. Es cauteloso, explota de felicidad cuando debe hacerlo, se sorprende, es curioso y hasta se enoja. El problema del por qué uno no se puede vincular tanto con el personaje tiene que ver con la performance de Jake Lloyd, pero no es culpa de él. Lucas no es el mejor director de actores del mundo, y a eso se le sumó que Jake era un chico de 8 o 9 años. Onda, mirá lo que hacía en el set mientras esperaba que lo llamaran para grabar. Estaba jugando con arena, es literalmente un niñito. Esto para una filmación implica muchas dificultades. Es muy difícil encontrar actores menores que realmente puedan actuar bien. Literalmente están aprendiendo a hacerlo de trabajo en trabajo. No todos nacen siendo una Dakota Fanning en La Guerra de los Mundos o un Leonardo DiCaprio en What's Eating Gilbert Grapes. A pesar de esto, es totalmente entendible porque George lo eligió. La cara de Lucas cuando Jake audicionó lo dice todo. Era todo lo que buscaba y mierda que buscó. Anakin fue el último personaje en ser casteado 5 meses antes de empezar el rodaje. Uno podría hacer la discusión, y muchas veces lo es, de que Anakin debería haber sido introducido ya como un adolescente crecido, similar a como estaba en episodio 2, o por lo menos tener ya unos 13 o 14 años y ser un Jedi. Y es como que... Claro, sí, es que tenía que ser adulto con este problema.
No, man, no, es el punto de la historia. La idea, el punto de Anakin en esta película es mostrar a alguien muy inocente. Y no hay nada más inocente que un infante con muy buena voluntad que para el colmo en sus orígenes es muy humilde, un esclavo. Y creo personalmente que si hay algo que Jake Lloyd logra hacer en la película, a pesar de todo, es vender esa inocencia del joven Skywalker. Anakin es un personaje bueno que ayuda a desconocidos cuando los necesita, que tiene sueños de libertad, que posee temores tan fundamentalmente humanos como el no volver a ver a su madre. Todo esto vuelve terriblemente trágico que pasemos de esto Mom, you said the biggest problem in this universe is nobody helps each other. a esto. Incluso con todas las falencias de las precuelas, está muy emocionalmente cargado y es terrible el ver la caída de un personaje así, el contraste. Mostrar a un niño que aún estaba en edad de ser guiado y formado para el bien o para el mal. Sí, supongo que... Es que no sé. Que francamente no sé. Quizás si hubiera sido mayor hubiera sido mejor también, porque así se nota más que no es un niño por su inocencia, sino que es un buen joven, es una persona recta. Y que es la Orden Jedi la que lo corrompe, ¿me entiendes? Como Luke, para que tuviera la edad de Luke por lo menos. Porque así sería también otra rima. Es muy fuerte. Dentro de esta historia en particular es muy interesante el concepto del elegido, que por un lado sí le quita a Vader eso de ser un random en el espacio y lo vuelve Jesús espacial, lo cual eventualmente vamos a discutir si es bueno o malo, pero el twist de que resultó más bien ser un anticristo en la historia hace que valga la pena. Juega muchísimo con las expectativas que hay detrás de ese tropo. El hecho de ser el elegido es la perdición del personaje y no lo que lo hace prosperar. Acá también se establecen algunas cosas significativas para Anakin. Por un lado, con los pod racers, además de tener una escena súper dinámica, ayuda a justificar de antemano el clímax del personaje en el último acto de la película, pero también nos establece la semilla de esas habilidades que van a ser un conflicto para el más adelante, el poder ver el futuro, ya que como dice Qui-Gon, la razón por la que Anakin tiene tan buenos reflejos tiene que ver con que la fuerza le permite ver las cosas un poquitito adelante en el futuro, las bases para sus premoniciones en episodios 2 y 3. También establecen sutilmente cómo le afecta trabajar con Watto. El hecho de ser un esclavo de este mecánico le hizo comprender que su supervivencia y prosperidad se dio por su capacidad de reparar cualquier cosa tecnológica. Esto va a ser un problema cuando dicha mentalidad, siendo un adulto, la trate de aplicar a situaciones mucho más complejas de su vida, como tratar de evitar la muerte en sí mismo. No, además que, claro, lo de las carreras también implica por qué Anakin es tan buen piloto. I can fix anything. Life seems so much simpler when you're fixing things. I'm good at fixing things. Always was. Sometimes there are things no one can fix. Anakin en The Phantom Menace, en el papel, es un gran personaje, tiene grandes habilidades junto a falencias que la película dejan bien claras y que van a ser su perdición. Literalmente, sus skills van a ser su perdición, y aunque ahora sea puro de corazón, tiene muchas imperfecciones que en el futuro va a tener que enfrentar, siendo el más importante el no poder dejar ir las cosas, en este caso a su madre, problema tan grande que literalmente hizo que el Consejo Jedi se negara a entrenarlo, porque el chico es una bomba de tiempo, y la única razón por la que logró entrar a la Orden es porque Obi-Wan amenazó con irse a la mierda y entrenarlo de todas formas, por lo que hubiera sido una bomba de tiempo que para el colmo el Consejo Jedi ni sabría dónde estaría. La Orden no aceptó a Anakin, fue forzada a hacerlo para poder tenerlo bajo su control, y esto también tiene consecuencias en la actitud del chico y en la forma en que percibe a sus pares. Me gustaría pensar que es algo bastante inteligente en el guión, si me lo permiten decir. Lo que realmente restringe al personaje fue una suma de cosas. Los diálogos bastante pelotudos que el mismo Jake Lloyd no quería decir porque le dan vergüenza de lo cliché que eran, o también el tema de la pobre dirección de Lucas en el caso puntual acá. Sí, no, pero sí, yo creo que sí tendría que haber sido grande, porque así también tendría esta cuestión de adolescente. ¿Me entiendes? Porque ya, si ya se escandalizaban con que Anakin, un niño de 8 años, fuera Jedi, imagínate si hubiera sido adolescente tipo 15 años. Es que Anakin es como Luke, pero en un camino algo interrumpido. Luke ya conoce a un Obi-Wan cuando ya está mayormente formado. Sí, pero es que esa es la cuestión. Porque claro, así también hacen la rima esta de que, claro, Luke asciende como un héroe gracias a descubrirse como Jedi, pero Anakin cae en la desgracia por culpa de la Orden, ¿me entiendes? Entonces esa rima hubiera estado mejor si hubiera sido adulto. Y además así se sentiría más ridículo, porque así Anakin estaría forzado a entrenar con los niños. Y eso lo humillaría, y eso empezaría a formar su resentimiento.
de no tener una experiencia de trabajar con actores pequeños y finalmente de que acá en el medio hubo unos padres y managers que podían llevar al chico a castearse en cualquier lado porque tenían contactos y por eso no pusieron más garra en el entrenamiento de Jake como actor, fue lo que terminaron cortando las piernas del personaje e irónicamente también la breve carrera y hasta cierto punto vida de este pobre actor. Y antes de que lo menciones, y sí, sé que también está el tema de que construyó a Threepio, pero prometo que lo vamos a discutir en otra instancia en el futuro. Ahora no es el momento, confía en mí. Sigamos. Ok, toca hablar de los Jedi. Empecemos con una pequeña crítica superficial, la ropa. Si bien adoro el icónico atuendo de estos monjes espaciales, claramente se están inspirando en el traje de Obi-Wan Kenobi de episodio 4. Pero, si uno mira las escenas en Tatooine, todos tienen esta ropa. Onda, Owen no es un Jedi y se viste con una túnica igual. Todos utilizan este tipo de vestimenta en el planeta. Además de que no tendría sentido que Obi-Wan se mantuviera oculto usando... Y Luke también la usa. Las ropas más icónicas posibles para un caballero de la orden. Aunque realmente este problema lo venimos arrastrando desde Empire Strikes Back con el traje de Yoda, pero no importa, así es la vida. Pero por cuestiones como esas que me duele 10 veces más que la producción no fuera con una estética más apegada a los concept art de lo que eran los No, pero esto no me gusta. Jedi. Ah, mira ese traje, papá. Después está el tema realmente importante que tiene que ver con que están rotos en términos de power levels. Es interesante esto. En las siguientes precuelas sí va a ser un problema más visible, pero puntualmente en The Phantom Menace esta problemática está más en los droides por ser muy débiles y tiene sentido. Se supone que son de primera generación, algo muy experimental y poco sofisticado en este punto de la historia, donde incluso uno puede ver en lo que tardan en responder. Ya para episodio 2 son un tanto más avanzados al punto que empiezan a tener pensamientos un poco más independientes. En el contexto de episodio 1 considero que es una buena forma de mostrar a los Jedi. No, además de eso, que tú ves el duelo de Obi-Wan con Anakin y a ti te explota el cerebro de la epicidad de que saltan volteretas en un volcán mientras caen por ríos de lava y luego ves los duelos de espadas en el episodio 4 en adelante y tú dices, ah bueno, tremendo bufo se comieron los Jedi. Como guerreros, podemos verlos pelear sin que rebanen a nadie vivo. Recordemos después de todo la intencionalidad del tono de la película. Pero además, para alguien que vio la trilogía original, esto es una sorpresa porque en una primera vista genera una gran incógnita. ¿Cómo puede ser que un ejército de estos guachos haya sido extinto por estos robots para episodio 4? Necesito seguir comprando tickets de cine durante 2 películas más. Además, también por una cuestión de drama, están los droidecas que en esta película presentaban una verdadera amenaza para los personajes. Onda, siempre los evitan y escapan de ellos. El problema real respecto a los poderes que tienen los Jedi es la inconsistencia de estas habilidades. En la trilogía original es cierto que nuevos poderes se van introduciendo, pero narrativamente tiene sentido, porque Luke es un usuario en crudo y por eso va descubriendo sus habilidades poco a poco. Además, cada vez que una habilidad sale, de pura suerte, no solo que la vemos utilizarlo de una forma más refinada en otras instancias futuras de la historia, sino que además incluso en algunos casos vemos cómo lo pule con el entrenamiento. Las precuelas muchas veces esto no pasa. Hay habilidades que se van a ir agregando que solo van a durar en una escena y no las vamos a volver a ver nunca más en las 3 películas. En La amenaza fantasma puntualmente estoy hablando del Force Speed. Es un problema porque en las películas solo es usado en esta instancia y nunca más, y hubiera sido súper útil en el clímax contra Darth Maul y las puertas láser. Obi-Wan, teniendo en cuenta esta primera escena hypando a los droidecas, debería haber sido capaz de rushear y estar al lado de Qui-Gon luchando, pero no lo usó porque la trama lo demandaba. Pero pibicita, en un cómic explican que no importa, esto es algo que la película debería haber justificado dentro de sí misma, no es una cuestión menor, está vinculada con el cierre final de esta historia, que para el colmo es un evento que es sumamente importante para lo que es la saga en general. Por otro lado, la crítica fuente al rechazo a los Jedi tiene que ver con que son bastante distantes y carentes de ciertas emociones y por No, la escena de Vader en Rogue One está excelentemente dirigida. Ahí tú sí dices, versia, Darth Vader es una amenaza real. Y eso que recupera el estilo de pelea lento de las películas originales y no las maromas locas de las precuelas. Extensión carisma, comparados con personajes como el Obi-Wan o el Yoda de la trilogía original, y ni hablar de Luke. Pero ese es el punto. Los Jedi no son héroes perfectos, ni tan idealizados como uno esperaba. Son un dogma religioso que ha perdido su esencia. Se han distanciado emocionalmente de aquello que deberían proteger, y de cierta forma, esta es una de las causas fundamentales de su perdición. Si bien... No, pero aún así, esto es un error. Este es el mayor error de Lucas. Convertir a los Jedi en esta orden corrupta. Porque los convierte en general en una orden corrupta, más preocupadas de la política que del bienestar de la república. Palpatine manipuló el asunto, la forma en que esta secta piensa y se maneja a través de su código va a... Porque claro, hubiera sido mejor que ellos se hubieran mantenido nobles. Se hubieran mantenido erguidos en las circunstancias,
pero las manipulaciones de Palpatine son los que lo arruinan, son los que lo destruyen, que caen una y otra vez en las trampas de Palpatine, que eso es lo que pasa, pero no corrompiéndose ellos también en el proceso. ¿Me entiendes? Pueden ser arrogantes y todo lo que tú quieras, pero que no sean corruptibles. Entonces eso, porque claro, ¿cuál es la carta de presentación de Star Wars? ¿Cuál es el elemento que tú dices, ¡guau! ¡Qué genial! ¿Cuál es la fantasía de poder de los niños con Star Wars? Ser un fucking Jedi, tener una espada de luz. ¿Me entiendes? Entonces eso, tirar por el suelo a la figura del Jedi es un error. Es un problema de Star Wars. Y cuando arreglen ese problema de Star Wars, la saga va a mejorar. Aportar mucho a la caída de Anakin al obligarlo a negar sus emociones. Puntualmente, en esta película vamos a ver esta superposición de ideas representadas en un joven Obi-Wan con una mirada muy dogmática que carece de la mentalidad crítica y más abierta de su maestro. Esto se ve perfectamente en las formas tan diferentes en que perciben al joven Skywalker. Qui-Gon ve el potencial del chico para hacer el bien, mientras que Obi-Wan, en su mentalidad Jedi tradicionalista tan distanciada de las emociones, hacen que clasifica al pobre esclavo literalmente como una forma de vida inferior. Y es de hecho por cuestiones como que Obi-Wan fracasa como un mentor para Anakin, porque vemos desde el principio que lo entrenó en un camino tradicional que alejó al chico de todo aquello que Qui-Gon le dijo en Tatooine que debería realmente abrazar en su aprendizaje. De hecho, esto es... Exactamente. Y es lo que está diciendo Aymar, o sea, debieron darnos más escenas de que los Jedi se mantienen como el foco moral de la República, pero es la República la que entera la que se pone contra ellos. Porque eso lo hace muy bien la amenaza fantasma, las guerras clones. Los Jedi se ven obligados a inmiscuirse en las guerras clones y se convierten en generales de la República, y eso es lo que los destruye, eso es lo que los arruina. Es muy literal. En las pocas enseñanzas que llegamos a ver de Qui-Gon hacia Anakin, la mayoría fueron contradecidas por Obi-Wan, y no es porque el personaje sea malo, sino porque no pudo ser crítico con las falencias de la Orden como lo fue su mentor. Feel, don't think. Patience. Use the Force. Think. Es más, los Jedi están tan alejados del camino que han perdido la espiritualidad en sus enseñanzas, reduciendo a la fuerza a un conteo cuantitativo de los midichlorianos. Sí, esta es la función de estas bacterias. Se supone que te tienen que incomodar, se supone que no te tienen que gustar. Refuerzan los errores de los Jedi y sirve como recurso narrativo para establecer que Anakin tiene un vínculo obscenamente cercano a la fuerza. Es por esto, todo esto, que Pero Yoda con 900 años va a caer en eso. Te lo compro de Windu, que hubieran facciones en la Orden. Que Windu siempre está en contra de Anakin, pero que Yoda caiga en eso. Si fuera que Yoda y Qui-Gon siempre estuvieran en lo correcto, te lo compraría. Pero es que Yoda también está en contra de Anakin. Tanto dogmatismo cuantitativo. Bueno, no, espérate, a lo mejor no tanto. Muy fácil en lo personal apreciar a Qui-Gon como personaje. Sí, Liam Neeson le da un toque de seriedad por lo que no muestra muchas emociones, pero el personaje encarga todo lo que Obi-Wan y Yoda van a hacer. En cierto sentido, es como un Luke. No es perfecto, Luke hace amenazas, Qui-Gon hace trampa y trata de manipular a la gente con la fuerza para conseguir lo que quiera, al punto de poner al consejo contra la espada y la pared y decir que le importa 3 carajos que no lo dejen entrenar al chico. Pero aún más importante, tanto Luke como Qui-Gon rechazan el camino del Jedi que le imponen frente a ellos. Es muy loco porque mucha gente dice que este Jedi y su Padawan deberían haber sido combinados en un solo personaje, que simplemente fuera Obi-Wan, pero eso es literalmente lo que le quitaría toda la sustancia a esta historia. Sí. La existencia de Qui-Gon en la narrativa, en contraste con su aprendiz, nos representa una hipótesis de que los Jedi perdieron el camino y que eso va a ser su perdición, cosa que prueba a ser cierto. Y de hecho, en el duelo del destino con Maul, es el destino de Anakin del que estamos hablando, porque este maestro Jedi es el padre que Anakin necesita para poder ser alguien que no caiga en el lado oscuro, y Maul lo niega al matarlo, desencadenando todos los problemas. Este combate... Exacto, eso es cierto. Eso es lo que hace tan interesante lo que te digo, las ideas interesantes de George Lucas. Esto. Cómo la ausencia de Qui-Gon es lo que destruye a Anakin, es lo que lo convierte, lo que lo lanza a los brazos de Darth Sidious. Este es el génesis de toda la historia de las 6 películas originales. Es por eso que tampoco creo que sea importante darle a Maul una caracterización muy fuerte en el contexto de esta película. El villano principal de la entrega es Sidious, Maul es un secuaz. Pero bueno, ahora hablemos de algo un poco más indefendible. Duro. Ok, no voy a negar lo innegable, Jar Jar es insoportable, distrae bastante y no hay momento donde uno no quiera pegarle 8 tiros en la cabeza. Pero a pesar de esto, tratemos de entender
su función en la película. Jar Jar, primero y principal, toma como base el humor de Buster Keaton, un actor, guionista y director que durante la década de los 20 y los 30 produjo y protagonizó una serie de comedias como The Navigator y What? No Beer, las cuales tienen un humor muy físico. El rol de Binks es generar justamente humor visual con el fin de ayudar a buscar ese tono más alegre y relajado en la película. De cierta forma también es el proxy de los niños más pequeños de la audiencia. Es un personaje muy emocional, grita cuando está feliz, es un tanto ridículo, es torpe e incluso se tapa la cara cuando tiene miedo. Un niño muy pequeño puede llegar a apreciar a Jar Jar por estas cosas. Es por esto que mientras avanza la trilogía y por extensión el tono se oscurece, este personaje se vuelve gradualmente más sobrio y terciario en la trama. Onda, de las 3 películas, solo en la primera hace chistes visuales. Ya para episodio 2 tiene diálogos sobrios y en episodio 3 está de fondo. Dicho esto, considero que en La amenaza fantasma fue utilizado en exceso. Por un lado, es apreciable que si uno ve el modelo en CGI atentamente, al llevarlo a Tatooine, se toman el trabajo de que cambie la forma en que se mueve, haciéndolo todavía más torpe y restringido. Pero igual, personalmente siento que Lucas lo sobreexpuso a la audiencia en su lado más cómico, entre comillas, muchas comillas. Fueron demasiados chistes interrumpiendo la historia. Debería por lo menos haber cortado la mitad de lo que mostró y solamente dejar las piezas de comedia más efectivas. Esto o eso no hacían falta en La amenaza fantasma. De hecho, el chiste de él rindiéndose en el combate contra los droides está muy junto a la muerte de Qui-Gon y corta el fin de esta situación totalmente. Este chiste, por otro lado, no estuvo mal. Permitió introducir al rival de Anakin en la carrera de Pod Racer. Lo más triste de todo es que el personaje podría haber sido mucho más. El problema fue que casi siempre lo limitaron a hacer la broma en la película, cuando el personaje claramente en el mismo guión tiene un rango de emociones aparte del jeje, soy un meme. De hecho, si hubiera habido más del Jar Jar como en esta escena, con instancias de reflexión, preocupación y seriedad, la recepción del mismo seguramente hubiera sido otra. You're thinking, you're people gonna die? I don't know. Gungans get pissed at you, eh? I hope not. Gungans not dying without a fight. We some warriors. We say got a grand army. That's why you know liking us, Mr. Dinks. También es necesario recordar que es el embajador y puente entre las dos caras de Naboo, historia que por un lado tiene un mensaje ecológico, ya que el combate final de los Gungans representa la idea de naturaleza o vida versus máquinas, siendo un preludio de la guerra de los clones, como así también de la rivalidad de Luke y su padre. Finalmente, la historia de los Naboo, según Lucas, sirven para emular la búsqueda de un balance de distintos elementos en un ecosistema para la supervivencia de sus componentes. Balance siendo una palabra mucho bla bla, esto no me lo compro. Palabra clave en las precuelas y su relación con la profecía que envuelve a Anakin. ¿Es todo esto lo que hay para discutir de episodio 1? No, hay muchas cosas positivas como el impacto tecnológico de la película en la industria, las carreras de pods como fueron diseñadas, los fantásticos diseños de personajes, locaciones y ropas y mucho más, como así también problemas. Pero ya voy demasiadas páginas del que a la fecha es mi guión más largo, por lo que no me quiero ni imaginar lo que va a durar el video, así que vayamos cerrando. Con esta no tan breve reflexión, no tengo como fin decir que ahora resulta que La amenaza fantasma es una obra maestra perfecta, oculta a los ojos de los incultos del cine, ni nada por el estilo. Es un largometraje que, sin importar por dónde se lo vea, tiene muchas falencias internas. La pobre dirección de los actores, junto a diálogos que en un intento de ser shakespearianos terminaron resultando en líneas tan cursis que dieron vergüenza a los mismos actores, la mala ejecución de Jar Jar al punto de ser intrusivo en la historia en momentos críticos, la incoherencia interna de la trama por momentos. Onda, ¿por qué la Federación de Comercio aterrizó del otro lado del planeta a su ejército si ya estaba establecido que Naboo no tenía buenas defensas y que las comunicaciones estaban bloqueadas por lo que no podían pedir ayuda a la República? Ah, claro, porque la trama necesitaba tiempo para que los Jedi conocieran a los Gungans. La historia se centra en Naboo y su crisis y no vemos realmente nada de esa crisis. De hecho, no vemos casi a nadie de la plebe en las calles de este mundo, complicando aún más a la audiencia el poder conectar con el apuro y desesperación de Amidala por salvar a su pueblo. Y así hay un montón de cuestiones que se van apilando, comprometiendo la experiencia, aunque tampoco considero que sea como para decir que es una terrible película. De hecho, en mi humilde opinión, es un largometraje medianamente competente, con algunas ideas muy buenas y falencias que están presentes y eran evitables. El punto de este video fue intentar comprender y reflexionar el por qué episodio 1 es tan diferente. Tratar de ver con qué fin Lucas tomó ciertas decisiones artísticas y qué es lo que realmente estaba tratando de comunicar a través de todos los recursos propios del medio del cine a su audiencia. En un sentido, espero que este video, si no te gusta esta película, te permita apreciar alguna de las ideas y el subtexto detrás de ella en su intento por contar una historia diferente y enriquecer Star Wars de una manera distinta, aunque no te gusten. De hecho, está perfecto que no te gusten, es totalmente entendible. Y si ya eras fan o simplemente te agradaban las películas, hey, espero haber ayudado a que las puedas apreciar un poquito más. Eso es todo por hoy. Les agradezco a los Patreons en pantalla y en especial a vos del otro lado por acompañarme en este ok. Uy, otro video también son larguísimos. Pero eso, no sé, a mí de esto buenas ideas, pésima ejecución. Vamos a resumirlo aquí.